Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que durante siglos y siglos nuestro Señor Jesucristo, Dios, Hijo de Dios, igual en todo al Padre y al Espíritu Santo, preparó su venida a este mundo. Desde el pecado original, desde que por gracia nuestros primeros padres, a pesar de haber sido alertados, advertidos, hicieron caso más bien al demonio que a Dios, desde que vino el pecado original a este mundo, y a pesar de que Dios fue el ofendido, Dios prometió a un Salvador, y ese Salvador, profetizado en Génesis 3:15, el hijo de la mujer, la que va a aplastar la cabeza de la serpiente, es el mismo Hijo de Dios hecho hombre. El hombre pecó, se alejó de Dios, se entregó al demonio, ofendió a Dios. Y Dios, que es todopoderoso, tiene todas las soluciones y el hombre no tiene ninguna. Entonces, ¿qué hace Dios? Y bien, Dios, a pesar de haber sido ofendido, y bien va a dar la solución de la salvación al hombre y rescate del hombre, prometiendo un Salvador. Cuando Dios hizo el juicio después del pecado original, dijo a la serpiente, al demonio: pondré una perpetua enemistad entre tu linaje, tu descendencia y la de la mujer. Ella, la mujer, hijo de la mujer más bien, semen de la mujer, va a aplastarse la cabeza y tú vas a picar, morder su talón. Entonces, este hijo de la mujer que va a aplastar la cabeza de la serpiente, todavía al inicio no se sabe quién es, cómo es, pero da una esperanza venidera. Y con el tiempo Dios prepara la venida del Salvador para rescatar a los hombres, empezando ya con los hombres fieles a Dios, porque unos van a desviarse y caer en lo que llamamos el paganismo, la falsificación de la revelación primitiva. Va a empezar con Abraham, y Abraham ya ve muchas cosas. Dios dice a Abraham que su descendencia será más numerosa que las estrellas del cielo. Y Abraham no tenía hijos, su esposa era estéril y mayor. Su descendencia de Abraham será más numerosa que la arena del mar. Y Abraham dice: yo creo, Señor, pero finalmente va a tener el hijo Isaac, hijo de la promesa. Isaac va a tener 12 hijos, los 12 patriarcas de las 12 tribus de Israel. Después Dios sigue con ellos, manda a Moisés para libertarlos de Egipto, y finalmente manda un montón de profetas que anuncian un Salvador, un Mesías, un ungido de Dios, Salvador. Y esta era la función del pueblo judío durante siglos y siglos, casi 18 siglos. Este pueblo, desde Abraham hasta Juan Bautista, preparó la venida del Salvador, con infidelidades, con apostasías, con problemas, pero siempre Dios ha mantenido un resto en Israel para mantener la llama de la fe y el anhelo del Salvador. Los tiempos cumplidos, Dios va a mandar un último profeta, el sacerdote, el ángel. Aquí dice el Evangelio, San Mateo dice: el ángel, yo preparo el ángel ante tu, he aquí que yo envío mi ángel ante tu faz, que preparará tu camino ante ti. Está en San Mateo 11:10. Este ángel, es decir, mensajero, porque la palabra ángel aquí significa mensajero, es Juan Bautista. Entonces, Juan Bautista, el último profeta, gran profeta, de hecho, y podemos decir primer monje entre Antiguo y Nuevo Testamento, va a preparar los corazones del pueblo hebreo a recibir a Cristo. ¿Y qué predica Juan Bautista? Bien, predica un bautismo de penitencia, de arrepentimiento, de conversión. ¿Por qué? Porque un corazón podrido, un corazón lleno de pecados, de vicios,
no es apto a recibir el mensaje de Dios. Ustedes saben que el pecado, especialmente el pecado mortal, oscurece la inteligencia. Es importante saber esto. El pecado mortal oscurece la inteligencia del hombre. Es como manejar un carro en la neblina densa. Uno no ve. Es verdad que el pecado no destruye totalmente la naturaleza humana, pero la corrompe, la debilita. Entonces oscurece la inteligencia y debilita la voluntad. Entonces el papel de Juan Bautista de preparar los corazones predicando un bautismo de penitencia es un papel importante. Y hago una paréntesis. Muchos, por desgracia, de las víctimas de Lutero y de los compañeros de Lutero que sembraron la herejía protestante, que es falsificación en muchos puntos de la fe cristiana, dicen que Juan Bautista bautizaba, Cristo se bautizó a los 30, por lo tanto no bautizamos los niños, ellos van a decidir más tarde, etcétera, etcétera. Bien, no leen la Biblia, no entienden la Biblia, no leen la Biblia y no entienden lo que dice la Biblia. La Biblia es muy clara. San Mateo capítulo 3 versículo 11, Juan Bautista dice: yo os bautizo con bautismo de agua, bautismo de penitencia. Hay uno mayor que yo y no soy digno de desatar la correa de su zapato. Él bautizará con fuego y Espíritu Santo. Entonces habla muy claramente de dos bautismos, capítulo 3, 11 de San Mateo. Entonces, el bautismo cristiano fue fundado, instituido por Cristo el día de la ascensión al cielo. Vayan en todo el mundo, prediquen el evangelio a todas las naciones, bautízanlas en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y al bautizar a los pueblos gentiles, es decir, los no judíos, bien entran en la familia de Abraham. Van a ser estos hijos muy numerosos como las estrellas del cielo, arena del mar. Son todos los pueblos cristianos bautizados. Entonces Juan Bautista, dije, fue el último profeta del Antiguo Testamento destinado a preparar la venida de Cristo, y predicó un bautismo, dije, de penitencia, de arrepentimiento, y en señal del arrepentimiento que tienen los judíos, bien los ponía en el agua del Jordán. Pero cuidado, este bautismo del cual habla Juan Bautista no es el bautismo sacramento cristiano, es un rito de purificación, símbolo de arrepentimiento de los judíos. Entonces aquí vemos que Juan Bautista, dije, es el ángel que Dios envió ante la faz del Mesías para preparar su camino. Tengo que observar, nosotros también debemos ser como ángel del Señor para nuestros semejantes, ayudarlos con nuestras palabras pocas, y sobre todo ayudarlos con nuestros ejemplos. San Juan Bautista no hizo discursos largos contra la avaricia, contra el lujo, contra lo que es materialismo. Él dio el ejemplo, viviendo una vida de pobreza absoluta. No tenía ni siquiera casa, no tenía nada. Vida de pobreza absoluta en el desierto. Un vestido lo más sencillo que pueda, vestirse de piel de camello, de animal, con el cinturón. Y su comida, langostas que encuentra en el desierto, miel salvaje. Y su cocina, no tiene cocina, no tiene nada. Pero un hombre de Dios, lleno del Espíritu Santo de Dios, palabra de profeta, palabra de Dios. Bueno, no vamos nosotros al desierto para imitar a Juan Bautista, pero tenemos que vivir una vida más cristiana, más de recogimiento, porque en la soledad, en el desierto de la soledad, uno está en silencio y Dios habla en el silencio. Por eso los que pueden en este tiempo de Navidad, de Nuevo Año, hacer retiros espirituales, es el momento. Es el momento de hacer retiros. San Juan Bautista nos da el ejemplo, dije, del recogimiento, de la oración. Nosotros también debemos recogernos y rezar.
y preparar también nosotros la venida del Señor, el adviento del Señor, prepararlo. No en comidas y bebidas y borracheras y gastos, etcétera. No. La venida del Señor, que llamamos la preparación que hacemos de la venida del Señor, llamado Adviento, bien debe prepararse. En el Catecismo Mayor de la Iglesia Católica, publicado por San Pío X, en la segunda parte de este libro habla de las fiestas, habla del Adviento. ¿Qué hemos de hacer en Adviento para conformarnos con las intenciones de la Iglesia? Porque la Iglesia instituyó esta cuaresma, podemos decir, de Adviento. De hecho, antes había ayuno, penitencia muy rigurosa. Esto ya no es de obligación, pero el espíritu de penitencia sí queda, el espíritu de mortificación sí queda, el espíritu de penitencia dije, por eso los ornamentos, por ejemplo, son morados, por esto no se canta el Gloria, etc. Entonces, ¿cómo debemos conformarnos al espíritu de la Iglesia en este tiempo de Adviento? Para conformarnos con las intenciones de la Iglesia en Adviento, hemos de hacer 5 cosas. 5 cosas. Meditar con viva fe y con ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. Meditar con viva fe y con ardiente amor el gran regalo, el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. Queridos hermanos, la más grande noticia de la historia de la humanidad es el hecho que Dios se ha hecho hombre, se ha hecho visible para salvar a los hombres. Y no solamente salvarlos, sino también educarlos. Dios se hizo visible. Un día, un científico alemán, ignorante de las cosas cristianas, debido a la decadencia del protestantismo, dijo a un católico: sí, pero como dicen los católicos, si Dios fuera tan bueno, se hubiera ocupado un poco más de los hombres. Y el católico instruido le contestó: tengo una buena noticia para ti. Dios es tan bueno que se hizo hombre, se llama Jesucristo. Y el hombre no sabía. Empezó a leer la historia, el Evangelio, la Biblia a fondo, y se hizo católico y se hizo bautizar, y agradecido. Entonces, la más grande noticia de la historia de la humanidad, queridos hermanos, es que el Creador de todas las cosas, a pesar de haber sido el ofendido, se hizo hombre milagrosamente, sin cooperación del Padre humano, en el seno de la Virgen María, nació en Belén, creció en Nazaret, vivió en la Tierra Santa, predicó durante 3 años su mensaje, que llamamos el Evangelio, su doctrina, su enseñanza divina, y murió en la cruz para pagar la deuda de nuestros pecados y merecernos la salvación. Y esta salvación merecida, esta sangre derramada, salpicadora, que Cristo derramó en la cruz para nuestro bien, lo confió a la Iglesia, una Santa Católica Apostólica, para que lo comunicara a cada persona mediante los santos sacramentos. Nuestra religión cristiana no es una invención humana. Por eso la religión cristiana es la única de los que dicen cristianos, la católica, que es la única, la verdadera, la auténtica, bien crucificar las pasiones humanas desordenadas. Todas las demás religiones y sectas favorecen las pasiones humanas. Por ejemplo, en el judaísmo antiguo incluso hubo divorcio, repudiación. En el Islam hay no solamente divorcio, repudiación, que de vete se va la mujer, hasta puede tener 4 mujeres y todas las concubinas que quiera, con tal que pueda mantenerlas. Todas las sectas protestantes, incluso las iglesias cismáticas por gracia ortodoxas, todas permiten el divorcio. La única que dice que obedece el Evangelio, lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe, la católica dice no hay divorcio. Cuando hubo matrimonio verdadero, nadie puede disolver este santo matrimonio, este santo sacramento. Entonces, es una grande noticia, dije, de saber que Dios se hizo hombre para ser nuestro maestro
nuestro hermano, nuestro amigo, nuestro benefactor y nuestro Salvador. Por eso, en tiempo de Adviento no es el momento, como dije, de borracheras, de comida. Nunca debe emborracharse. De hecho, es pecado mortal la borrachera. Que digo esto a todos, ¿no? De una vez, hago paréntesis, ni en Navidad, ni en Nuevo Año, ni cualquier fiesta van a emborracharse. El que se emborracha hace un pecado mortal, igual que matar 10 personas. Pecado mortal. Nadie tiene razón de perder la razón. Cuidado. Y por extensión también las drogas, cuidado, no se toca esas cosas. Entonces debemos, dice aquí el catecismo, meditar, reflexionar, pensar con viva fe y con ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios encarnado, hecho nuestro amigo, nuestro hermano, nuestro Salvador. Por eso les aconsejo, los que pueden, los que tienen este librito, Meditaciones de Santo Tomás de Aquino, meditación sobre Adviento, Navidad y Epifanía, ténganlo, léanlo, medítenlo, y de hecho estoy publicándolo leído y explicado en YouTube, en nuestro canal FSSPX Costa Rica. Segundo punto, dice el catecismo, reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Que, hermanos, sin Dios no podemos nada. De hecho, al nivel sobrenatural, al nivel de salvación, sin mí nada podéis, dijo el Señor. Sin mí nada podéis hacer. Es decir, no podemos hacer nada para nuestra salvación sin la gracia, la ayuda de Dios. Entonces, reconocer nuestra miseria y suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Hoy precisamente la sociedad desviada por el mal llamado renacimiento, después el protestantismo y todos sus hijitos engendrados directa e indirectamente, masonería, comunismo, liberalismo, ateísmo, relativismo, liberalismo, todos esos ismos hoy pretenden que no necesitan de Jesucristo. Y precisamente porque no quieren, piensan no necesitar de Jesucristo, por esto andan como andan. Por eso la sociedad anda como anda. Y yo puedo decirles, si tuviéramos tiempo dar pruebas, bien, el 90% o más de los graves problemas actuales de la sociedad, sea la familia, sea la economía, sea el trabajo, sea las finanzas, sea la política, sea la seguridad, sea el comportamiento, todos son problemas religiosos. Todos son problemas religiosos. Un católico que practica los 10 mandamientos, frecuenta los 7 sacramentos, no va a ser marrero, no va a ser usurero, no va a hacer una empresa de prostitución, de droga, o de esto, de aquello, aunque tengas ganas, pero hay un freno poderoso. Entonces, debemos en este tiempo reconocer nuestra miseria y la suma necesidad que tenemos de Jesucristo. Y que, hermanos, si aprovechamos bien de Jesucristo, seremos como San Juan Bautista, luz, guía, faro para los demás. Pero si vivimos una vida mediocre, una vida cristiana más o menos al 10%, no funciona. Si vivimos al 30, 50%, algo hay. Y si llegamos al 80 y 90, maravilloso. Y si llegamos al 99, santos, faros, modelos. La gente no es ciega, la gente observa. Si ven que vivimos cristianamente, y bien, van a tener ganas de imitarnos, consultarnos, algo Dios nos utilizará para jalar esas almas. Pero si vivimos igual que la gente, un rato en la iglesia, el domingo, después de la semana, toda una vida natural, como si no fuéramos cristianos, eso no vale. Un cristiano católico es católico las 24 horas de los 7 días de la semana, y no solamente una hora o 2 horas en la iglesia el domingo, no, seamos cristianos coherentes. Entonces reconozcamos nuestra miseria, sí, en nuestra suma necesidad de Jesucristo. Además, lo sabemos que sin mí, dijo Cristo, no puede nada, pero también de aprovechar de Él. Por eso un católico nunca debería pasar una semana sin alimentarse
del manjar divino que comunican la gracia, la santidad, la fuerza divina y la protección divina mediante la Santa Comunión. Y si hemos tenido la desdicha de fallar, callar en pecado, mancharnos, confesarnos cuanto antes. El pecado que no está destruido conduce a otro y otro y otro y otro. Y mientras más uno peca, más se hace insensible. Usted toca a alguien con una pequeña aguja, ¡ay!, dice. Pero toma un machete, corta la pierna del difunto, del cadáver, no pasa nada, es como si fuera madera. Lo mismo, mientras más uno peca, más se hace inconsciente, más se hace indiferente, más se hace rebelde, más se hace animal, en sentido de bruto. Y es gravísimo. Entonces, reconozcamos nuestra necesidad, miseria, frente a Jesucristo, y aprovechemos de Cristo. Aprovechemos que, hermanos, los santos, los patriarcas, los profetas, los reyes del Antiguo Testamento, incluso los hombres sabios del paganismo, aspiraban a un Redentor. Y nosotros que lo tenemos que aprovechar al máximo. También suplicarle venga a nacer y crecer espiritualmente en nuestros corazones con su gracia. Debemos suplicarle que venga a nacer y crecer. Si estamos en gracia de Dios, ya lo tenemos en nuestra alma. ¿Por qué? Porque la gracia es algo divino, que nos hace hijos de Dios y nos da el Espíritu Santo de Dios. Toda persona que está en gracia de Dios, sin pecado mortal, confesada, perdonada, purificada, tiene la gracia, la caridad del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es inseparable del Padre y del Hijo. Entonces tenemos que tenerlo primero, viviendo en gracia de Dios, y después crecer. Crecer, cada acto de virtud, cada sacramento que recibimos, nos hace crecer en santidad, por lo tanto, en esa presencia de Dios. Es como el calor, la mañana hace un poco calor, a mediodía mucho más calor, mucho más fervor. Esto es la santidad, crece. O como la intensidad de la luz, a las 4 de la mañana hay un poco de luz, a las 5 más, a las 6 más, a mediodía mucho más, ¿sí? Lo mismo, así es crecimiento de la santidad. Entonces explicamos a nuestro Señor que vengan a hacer crecer espiritualmente en nuestras almas mediante su gracia. Y si la hemos perdido, que hermanos, confesarnos cuanto antes, recuperarla cuanto antes. No diga mañana no existe. Un paro cardíaco, un infarto, una bala perdida, un terremoto, un accidente, y ya brincaste la eternidad. Por eso el que vive en pecado mortal es un necio. El que vive en pecado mortal está como someter por el infierno. ¿Qué diferencia entre los condenados del infierno, más ver los tontos que se precipitaron por sí mismos al infierno, y los santos del cielo? ¿Qué diferencia hay? Quizás los santos del cielo, unos de ellos pecaron más que el que está en el infierno. ¿Y por qué está en el cielo? Porque tuvo la inteligencia y la humildad y valentía de escupir su pecado confesándose. Y el tonto que murió en su pecado mortal, se prisiona en el infierno para siempre. Entonces, tratemos de vivir en gracia. Otro consejo: prepararle el camino con obras de penitencia, especialmente frecuentando los santos sacramentos. Como les dije, el tiempo de Adviento es tiempo de penitencia, de mortificación, de sacrificios, de obras de caridad, y no es de gastos y comilones y borracheras, fiestas y mundanidades. Y otro consejo que nos da aquí el Papa: pensar a menudo en su última espantosa venida, y en la vista de ella ajustar su vida santísima a la nuestra, a fin de tener parte en su gloria. Los hermanos, ustedes saben, en tiempo de Adviento se celebran 3 Advientos de Cristo, 3 venidas de Cristo. Celebramos la venida histórica que tuvo lugar hace unos 2000 años y pico. Esto, agradecimiento del Señor, hecho histórico, agradecimiento. Celebramos la venida espiritual por la gracia y la santidad de nuestras almas, que nos hace hijos de Dios con derecho al cielo, y esto tenemos que tenerlo para salvarnos. Y también preparamos la última venida de Cristo. La última venida de Cristo al fin del mundo. Cristo no va a venir como Salvador de la humanidad, sino juez de la humanidad, para recompensar y bendecir y llevar la vida eterna, cuerpo y alma, a todos los justos, a los que murieron en santidad, y echar a la basura
del infierno a todos los condenados. Entonces aquí la Madre Iglesia Católica, en su Catecismo Mayor, publicado por San Pío X, dice esto, hago un resumen de todo: para conformarnos con las intenciones de la Iglesia en el Adviento, hemos de hacer 5 cosas. Primera, meditar con viva fe y con ardiente amor el gran beneficio de la encarnación del Hijo de Dios. 2, reconocer nuestra miseria y suma necesidad que tenemos de Jesucristo. 3, suplicarle venga a nacer y crecer espiritualmente en nuestras almas mediante la gracia de la santidad. 4, preparar el camino con obras de penitencia y especialmente frecuentando los santos sacramentos, confesión y comunión, y sobre todo los que hace tiempo no se confiesan, lo comulgan, una buena confesión. ¿Quieres dar posada a Jesucristo? Confiésate y comulgue. Ahí tiene Cristo en su cuerpo, sangre, alma, divinidad, en tu corazón. 5, pensar a menudo, no poco, a menudo, en su última espantosa venida, y a la vista de ella ajustar a su santísima vida la nuestra, a fin de tener parte en su gloria. Entonces, queridos hermanos, hoy, por desgracia, el tiempo de Adviento se paganiza cada día más. Cuídense, somos cristianos. Tengamos el nacimiento en lugar de tener ese personaje grotesco de Coca-Cola, San Nicolás transformado en Papá Noel, no sé qué. Esto un cristiano no debe tenerlo ni en su negocio, ni en su casa, ni en su carro. Tenemos que tener los símbolos cristianos. Hoy el mundo apóstata negativo actual guarda nuestra fe, nuestra fiesta, pero la transforma, la vacía de su contenido. Cuidado. Poner árboles de Navidad, etcétera, sin el niño Jesús no tiene sentido. El que celebra Navidad sin tener Jesús, y sin creer en Jesús, y sin amar a Jesús, ¿qué festeja? Algo vacío. Entonces nosotros tenemos que de todo dar el ejemplo. Y la mejor posada, como dije, que podemos dar a nuestro Señor es una buena confesión, recibirlo en gracia y en santidad, y después servirlo sacramentalmente mediante la Santa Comunión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.